Bueno, esta rueda de prensa pues para explicar un poco el proceso de remodelación de la pista de atletismo y la fase en la que se encuentra, ¿no? Inicialmente, cuando se planteó el sustituir el pavimento de la pista de atletismo, se pensó en solamente retirar el pavimento y restituirlo. Entonces, cuando hicimos el estudio topográfico, nos dimos cuenta de que la media luna norte, la parte esta que está más pegada a la zona de los vestuarios, estaba bastante más hundida respecto al resto de la pista. Por lo tanto, se decidió el acometer una obra de mayor importancia, que era levantar toda la zona de bordillo y restituir, aparte del pavimento, restituir las capas de aglomerado que sirven de soporte para el mismo. Esto se planteó simplemente porque la federación actualmente, cuando homologa las pistas de atletismo, aparte de comprobar la geometría de la misma, también comprueban la planimetría de la misma, ¿no? Entonces las restricciones que nos permiten son muy, muy leves y muy precisas. Bueno, aquí vemos la media luna norte, la cantidad de agua que se acumulaba porque no era capaz de desaguar el agua a la canaleta existente. Bueno, una vez tomada esa decisión, pues bueno, se redactó el proyecto y como he dicho anteriormente, el proyecto costaba pues tenemos que levantar todo el bordillo perimetral que contenía la pista, había que demoler toda la canaleta, sustituir la misma, tendríamos que fresar el pavimento asfáltico junto con el pavimento deportivo existente, ya que estaba adherido. Y a partir de ahí, pues bueno, el colocar nuevos bordillos con la planimetría correcta, el colocar la nueva canaleta, conectarla a la red de saneamiento existente y pues bueno, aplicar las capas de aglomerado necesarias para conseguir esa planimetría y aplicar ya el pavimento deportivo, que en este caso se optó por un pavimento in situ de 13 milímetros, que lleva una capa de 1 centímetro de caucho SBR con poliuretano, que se aplica con una Planomatic, que es una maquinita que extiende el pavimento con una regla caliente. Ahora veremos un vídeo. Aquí, como podemos ver, bueno, las demoliciones que se aplicaron. Ahí estábamos levantando el bordillo. Si os dais cuenta la cantidad de agua que se acumulaba en el fondo norte de la pista. Fijaos las canaletas existentes de hormigón que se colocaron en el año 92, las dimensiones que tenían. Ahora se han restituido por unas de hormigón polímero mucho más ligeras y más pequeñas, aunque la capacidad aeróbica no. Aquí tenemos la máquina de fresado, de microfresado que se trajo para poder retirar la capa precisa que necesitábamos para no entrar en un coste innecesario. Aunque cuando fresamos, pues bueno, nos encontramos que el pavimento asfáltico entre las dos capas tenía algunas zonas de deterioro y tuvimos que fresar un poco más de lo que había previsto en proyecto. Aquí, como vais viendo, las pasadas de la máquina iba fresando los centímetros que nosotros pedimos. Esta máquina, pues bueno, a la empresa contratista, en este caso la UT Lirola Nivelma, pues bueno, la máquina tuvo que venir de Sevilla, porque máquinas que hagan microfresado pues no hay muchas en España. Entonces, ya sobre esa superficie, si os dais cuenta, la junta que había entre las dos partes de aglomerado en el pavimento existente, pues bueno, tenía varios defectos. Aquí, como veis, bueno, las zanjas de canaleta, los parcheados que tuvimos que hacer pues para reparar todos los daños que había debajo del pavimento. Bueno, ahí está la máquina. Bueno, ahí estamos echando la imprimación para realizar los bacheados. Bueno, y aquí tenemos la extendedora de aglomerado asfáltico, pues bueno, que es la misma que se utiliza para pavimentar calles. Aquí, bueno, sí, teniendo muy en cuenta la planimetría, replanteando con cables, pues para que la pista cumpla exactamente con las prescripciones que nos pide el reglamento que regula este tipo de instalaciones. También tuvimos que sustituir todo el mobiliario deportivo. En este caso, la jaula que existía no era homologable, por lo tanto se ha tenido que colocar nueva. Aquí se ven los trabajos donde se está haciendo ese trabajo. Ahí está montado por una falta de la red. Saltos de pértiga nuevos, se han
se han modificado. Aquí tenemos los nuevos saltos, los nuevos círculos de lanzamiento de peso. Bueno, aquí tenemos la breve descripción del pavimento. El pavimento, como he dicho, un pavimento in situ de 13 milímetros y bueno, básicamente pues es una capa que se hace con la máquina que ahora veréis un vídeo, que tiene un espesor de 1 centímetro aproximadamente, y luego se le echa un poliuretano puro de aproximadamente 2 milímetros que se autonivela, y a palas se le va echando el EPDM de color rojo, es decir, el caucho, que es el pavimento final que tienen en contacto los deportistas, y el pavimento se adhiere, o sea, ese caucho se adhiere a la capa de poliuretano y al final queda el pavimento. Esta capa ha sido, o sea, este proceso ha sido el que más tiempo nos ha llevado porque la temperatura, o sea, las condiciones ambientales que necesita este tipo de pavimento para que se ejecute correctamente son muy específicas, y entonces nos hemos metido en unas fechas donde ya ha entrado el frío, teníamos bastantes problemas de humedad y hemos tenido que ir haciendo, pues bueno, adaptándonos un poco a esas condiciones, y esta básicamente ha sido la causa por la que las obras pues se han retrasado un pelín de lo que teníamos previsto inicialmente. Ahí, como veis, van echando la mezcla de caucho negro con poliuretano, y esta máquina va recogiendo esa mezcla y la va extendiendo. Esta máquina pues, con una especie de extendedora que esa regla va caliente, va a la temperatura que permite aplicar el pavimento con el espesor deseado. En este caso era 1 centímetro. Ahora veremos el vídeo. Pues bueno, aquí tenemos también una perspectiva de la máquina. Os dais cuenta por la anchura que tiene, y os dais cuenta que la regla va moviendo y va aplicando el... También se optó por este tipo de pavimento, a diferencia del que había, sobre todo sus características, que es un poco más blando que el anterior. Por lo tanto, a la hora de que los deportistas dediquen más horas de entrenamiento, pues reduce sobre todo las sobrecargas musculares y sobrecarga ósea. Y luego el pavimento una de las grandes ventajas que tiene es que cuando se desgasta, el proceso de retopping, de reparación, es bastante más económico frente al resto que hay en el mercado. Aquí vemos como entre la capa negra y la siguiente capa echan una capa de sellado que se llama tapaporo, que básicamente es un poliuretano bicomponente con un polvo de EPDM rojo, y lo echan a mano. Y aquí ya, como vemos, ahora se verá el vídeo, van echando el poliuretano bicomponente puro. Es un poliuretano bicomponente puro de 2 componentes, y como veis con las palas van echando el caucho rojo que se pega. Claro, para aplicar ese tipo de pavimento pues necesitamos que las condiciones ambientales, la temperatura sea buena, porque ese pavimento se tiene que autonivelar solo. Entonces, cuando hace mucho frío se espesa demasiado y no trabaja. Van extendiéndolo con una llana dentada para aplicar el espesor deseado, y él solo se va autonivelando. Echan el EPDM se adhiere al poliuretano y luego pues se va recogiendo el sobrante y ya está. Bueno, esto básicamente serían los trabajos. Nos faltaría actualmente el proceso de la obra. Acabamos de terminar el proceso de echar el pavimento, y nos falta pues realizar el marcaje, la señalización, que tiene que venir un personal especializado, y la homologación. Y luego en las partes exteriores del pavimento vamos a aplicar un elurri de diversos colores, está todavía por determinar, para que quede totalmente terminada toda la pista interior. También en el proyecto se contempló el renovar el césped natural. El césped natural existente pues tenía muchos problemas de riego, es decir, el sistema de riego no funcionaba prácticamente, y entonces pues se proyectó el renovarlo totalmente. En este caso se optó por colocar una red de riego con 3 depósitos de 12.000 litros que se han instalado en la caseta que tenemos aquí detrás, con una bomba de impulsión de 20 caballos, y el riego consta pues con 32 aspersores controlados con electroválvulas. Se controla eléctricamente, y entonces se conseguirá hacer un riego uniforme para que el césped esté en las mejores condiciones posibles. Actualmente pues tenemos el riego instalado, están terminando de instalar el grupo de presión. Ahí vemos las zanjas por donde se instaló la tubería que transporta el agua, y también las tuberías donde se instalan las conducciones eléctricas, que son las que mandan la señal para abrir o cerrar los distintos sectores de riego.
Este riego, pues bueno, se tuvo que hacer un pasante por el medio de la pista, que para evitar blandones se hormigonó totalmente. Y bueno, pues aquí tenemos los operarios instalando la tubería de riego, que es con conducción de polietileno de alta densidad. Aquí tenemos los aspersores, el programador que se ha instalado. Y ya te digo, nos falta, actualmente están los instaladores terminando de instalar el grupo de presión, porque en principio nuestra idea es, una vez que ya se termina el pavimento, porque el césped no se ha podido sembrar antes, por lo que os he dicho antes, porque si sembrábamos el césped, pues tendríamos que regar, por lo tanto tendríamos agua en la pista, nos interrumpía el proceso de ejecución de la pista. Por lo tanto, la siembra del césped hemos tenido que retrasarla hasta que terminásemos el pavimento. Están terminando de instalar el grupo de presión y en breve podremos echar los mejorantes que faltan al campo, sembrar y ya comenzar con los riegos, ya que el pavimento ya está terminado. Yo creo que los trabajos que nos faltan, el del marcaje, señalización, homologación y riego, yo creo que desde la fecha que estamos hoy, en un mes aproximadamente, estará la pista totalmente terminada. No sabemos los plazos exactos de la federación, pero bueno, la federación nos mandará a los jueces que ellos consideren, pero la homologación suele ser rápida. Una vez que toman los datos y comprueban que la planimetría es correcta, sin ningún tipo de problema, suele ser rápida. Pero yo creo que en un mes se podrá ya utilizar la pista para poder entrenar, y bueno, ya veré el tiempo que tarda la homologación en llegar, pero suele ser rápida. No, en este caso simplemente lo que hemos hecho es que en el proyecto inicial llevábamos el fresado levantado de todo el pavimento asfáltico desde la zona de vallado hacia adentro, que es lo que pasa que cuando nos pusimos a fresar vimos que pues como he dicho, el pavimento no se encontraba en las mismas condiciones, en las condiciones que nosotros pensábamos en la elaboración del proyecto. Y sobre todo la zona donde no había pista, el pavimento asfáltico que hay en la zona verde, como veis, tenía menos capa de aglomerado que donde sí hay pista. Entonces, viendo un poco los resultados y viendo también que nos peligraba el vallado, es decir, levantar eso posiblemente nos podría dañar el vallado y tendríamos que gastar dinero en algo que no teníamos previsto, pues se decidió no fresar eso, ¿vale? Y entonces pues se ha sustituido el fresar y aglomerar eso por un pavimento como he dicho antes, del Lurri en color, que bueno, nos va a crear una desviación, pero muy pequeña. Es decir, yo creo que por los últimos números que tenemos del presupuesto de licitación estamos ahí. Es decir, no va a haber un exceso respecto al presupuesto de licitación. Que posiblemente tengamos al final un exceso que sea la baja que hizo la empresa, vamos a liquidar un 6%, un 7%. Contradictorio realmente es el Lurri, porque es una partida que no estaba contemplada, pero lo que hemos hecho ha sido sustituir una cosa por la otra en previsión de que el pavimento pues, no estaba en las condiciones que nosotros pensábamos cuando se elaboró el proyecto. Pues la obra se hizo una previsión el contrato era de 4 meses, deberían de estar terminadas el 31 de diciembre, nos vamos a retrasar un mes y pico, ya os digo, sobre todo por el tema sobre todo al principio tuvimos muchos problemas con la lluvia, es decir, desde el mes de septiembre, octubre hubo bastantes semanas donde nos llovió y nos retrasó bastante los trabajos, y luego el proceso de ejecución del pavimento, pues ya te digo, aquí el problema que tiene la pista de atletismo, por las tardes, cuando son las 5 de la tarde, cae mucha rociada, es decir, cae mucha humedad, por las mañanas hasta las 12 no se puede trabajar, entonces realmente hemos estado muy restringidos en las horas de poder ejecutar el pavimento con la garantía y para que quede correcto. Pues en la región prácticamente casi todas bueno, salvo creo que en Murcia, en la Universidad de Murcia, que es un prefabricado de Mondo, la mayoría de los pavimentos que se están haciendo actualmente en pista de atletismo son similares a este. Es decir, este pavimento es un pavimento que no es excesivamente, porque por encima de este pavimento en in situ está el compacto, que es un 50% de coste más caro, pero este pavimento es el que se está instalando casi en todas las instalaciones, por eso, porque da un rendimiento en cuanto a durabilidad muy bueno, es decir, los deportistas lo agradecen porque es un pavimento un pelín más flexible que muchos de los que hay en el mercado, sobre todo los prefabricados, y luego que es un pavimento que su mantenimiento y a largo plazo es muy bueno, es decir, porque al final el desgaste de este pavimento es que la parte roja que os he explicado al final se va perdiendo y aparece
y se va negreando, aparece la capa de abajo, ¿no? Entonces, pues simplemente se hace un retopping que económicamente es algo muy asequible y que el pavimento volvemos a conseguir una de las mismas características que actualmente. Yo sé que ahora están haciendo un retopping en una pista similar que hice hace 10 años, 11 años, y con un retopping, con una inversión mínima, pues consiguen tener una pista de la misma calidad. En cuanto a la calidad del pavimento, es decir, este es un pavimento que está compuesto por resina de poliuretano pura, es decir, estamos hablando pues, que actualmente es de lo mejor que hay en el mercado. No, al final depende, o sea, al final la durabilidad de todo este tipo de superficies depende del uso. O sea, si el uso es mucho, y yo entiendo que el uso de esta pista de atletismo va a ser bastante, pues al final, pues lógicamente habrá que plantearse el hacer retopping, pues cada 8 o 10 años posiblemente haya que plantearse. Esta pista anterior, que era un pavimento prefabricado, tenía 20 y tantos años, pero bueno, ya en las condiciones en las que estaba muy dura, es decir, cualquier reparación era muy costosa, es decir, era bastante complicado. Pero al final es como todo este tipo de superficie, al final depende del uso, pues se desgastan más o se desgastan menos. Lo ideal sería pues, que, bueno, este tipo de instalaciones se proyectan pues, para que tengan un uso intensivo. Bueno, yo creo que el ayuntamiento se lo plantea de esa forma y se planteó este tipo de evento por eso, porque luego el repararlo es algo pues, económicamente viable y fácil.